eh, por, Es- Ese, por categorías, ¿verdad? Dice que el tema de las publicaciones, eso lo vamos a ver sobre todo en la segunda parte, que tiene que ver con la publicación de un artículo. Eh, yo realmente no quise ser demasiado, no sé si la palabra sea punzante, sobre todo porque ahí estaban conectados muchos de los que van a empezar, ¿no? En la nueva corte, ¿no? Incluso ya no sé si tú habías conectado, había hasta un guatemalteco que se había conectado y que quería y estaba preocupado con el tema de sus credenciales académicas, ¿no? Sus licenciaturas, su maestría. Sobre todo cómo validarlo, ¿no? Porque a ustedes les pidieron que tráeme el original y una fotocopia. Eh, Miran la original así y se quedan con la fotocopia, pero el caso de alguien que no sea al final, porque eh, la, la compañera que estaba ahí ayudándonos, aparte de Cristina que se tuvo que ir, eh, después le dijo que se conectara como de manera personal con ella. Me imagino que tienen una solución, ¿no? Pero era también un problema. Entonces no quise realmente ser demasiado punzante, porque los problemas hoy con el tema de la publicación son problemas a veces graves realmente. Y tienen dos partes. Una parte son nuestras propias deficiencias y muchas veces insuficiencias. Eh, pero otra parte, las deficiencias y las insuficiencias yo creo que son superables. O sea, nosotros podemos eso superarlo, trabajando, eh, con la experiencia que se va adquiriendo, incluso las veces que te viran un trabajo, que te hacen 40.000 observaciones. Eso se puede superar, creo yo, ¿no? Es un problema de la voluntad y del empeño que cada uno de nosotros ponga. Pero hay otra parte que ya no tiene que ver con eso, que tiene que ver con las propias publicaciones en las revistas, que muchas veces hay lectores, y esto a mí les digo de acá, me ha ocurrido, eh, que la impresión que uno tiene es que algo así como que no quieren que uno publique y que a veces asumen una actitud como a veces totalmente absoluta y o sea, la razón es así, solamente es esta y tiene que ser así, si no es así, no lo acepto, ¿no? No aceptan otros argumentos. Y incluso a mí me ha pasado de que me han venido unas observaciones mínimas, está aprobado, qué bien. Y sin embargo, por otro lado, ha venido una segunda que algo que cuando uno lo lee es destructivo, ¿no? Y eso realmente crea, porque nosotros lógicamente somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos problemas, todos somos sensibles a algunas cosas, más o menos. Y a veces la manera en que uno tiene que tratar esas cosas es cuidadosa. Y hay muchos lectores que no son cuidadosos yo diría, en el discurso que emplean para decirte estas son las observaciones. Entonces, cuando uno lo lee, tal parece eh, que lo que uno escribió no sirve. Y eso, le digo, eso es una parte de verdad que ocurre. Y ocurre a veces, incluso frecuentemente. Yo he estado por publicar artículos eh, y a veces pasado por tres revistas, por un problema de tiempo, por un problema, porque también un artículo científico, eso uno elabora, tiene un tiempo de pertinencia. Y cuando pasa ese tiempo, ya el artículo puede haber quedado incluso descontinuado, llega y no está hablando a lo mejor lo que ocurrió del 2019 al 2022 y llegó la fecha del 2024. Cualquiera puede verlo y decir, bueno, ya esto ya pasó un tiempo y qué sentido tiene realizarlo, ¿no? Y a mí me ha pasado eso y yo he mandado un mensaje, mire, ya no quiero que me lo revisen. Y lo he mandado para otra revista y cuando veo el tiempo, no quiero que me lo... Y lo paso así. Pero ustedes ya llevan más tiempo aquí, ustedes están realmente ya realmente al borde del trabajo de tesis de ustedes. Ya tienen otra Fíjese que, experiencia, otra connotación. fí-
Sí, dime. Fíjese que a mí me pasó algo hace unos años porque yo sí vengo haciendo investigación, pero así, con los grupos de tesis de residentes del hospital, ¿verdad? Y pues mis dos tesis de graduación de mis especialidades, las dos publiqué, se las publicaron. Entonces, hicimos hace unos años un trabajo de pie diabético. El trabajo ganó hasta a nivel nacional el Congreso de Investigación, ganamos un lugar, ¿va? Cuando lo quise publicar, yo no le opiné nada ahí porque yo no sé si había gente del Instituto Nacional de Salud, no sé si usted trabaja ahí. No, Bueno, no. entonces, Yo me dedico a investigar, ajá, o realmente. sea, entonces yo mandé el trabajo, la investigación, porque el objetivo de las investigaciones, pienso, ¿verdad? No es solamente presentarlas en una tesis o ya estuvo, está aquí, sino que publicarlas, ¿verdad? O sea, ¿Ah? eh, yo la mandé al instituto, ¿verdad? Mire, me la regresaron con no sé cuántas correcciones. Bueno, la entregué. De ahí que yo vivo aquí en San Miguel y de ahí que no, que tiene que venir. Bueno, no dije yo, ay, yo los mandé al traste, ¿sabes? Para no alargarle, la Asociación Americana de Diabetes publicó ese artículo. La Asociación Americana de Diabetes lo publicó. Entonces yo pienso de que existe, porque yo incluso yo estaba molesta, me acuerdo que le dije a alguien del hospital, ya vas a ver, le dije yo que le voy a escribir a la Asociación Americana de Diabetes, le dije yo, y mire, si nada más le dicen las correcciones que ellos me habían dicho, ellos me mandaron a decir otras cosas, lo mandé y ahí está, ellos lo publicaron. O sea, el Diabetes Care, así se llama la revista. Igual con un estudio que hicimos yo he participado, ese fue a nivel latinoamericano, también lo publicaron, ¿verdad? Entonces, pero yo pienso que es un problema bien yo no sé en qué revista quiso publicar, maestro, pero es un problema bien, No se lo quieren publicar en El Salvador y se lo publican en otros lugares. Entonces, imagínese, o sea, cuando eso y pasa, uno lo que se pregunta es, bueno, es que los compañeros que están ahí a lo mejor no quieren que eso se publique, porque a mire, veces, ahora que que voy a hacer la tesis, mi asesor, porque es editor de la revista del instituto, me dijo, "Ah, tal vez este artículo, esta investigación sale para publicarlo en la revista", y yo me pongo así. Es que yo pienso que ellos están bien metidos o sea, hay como un malichismo, pues. O sea, no sé cómo explicarle. es Si de posible repente también, sí, como no, por también es eso fíjese posible. que es bueno eso que hacían antes, porque yo he participado varias veces en el Premio Nacional de Medicina, que antes uno hacía una investigación, la mandaba con seudónimo, sin que vieran el nombre de uno, porque de repente uno le cae mal a un jurado, ya estuvo, o sea, ya estuvo. Entonces ahí está que nos ganamos el Premio Nacional de medicina una vez. Y entonces cuando vieron y en un sobre iban todos los nombres y con los nombres verdaderos, ¿verdad? Yo trabajé con dos estudiantes de medicina, yo era residente de su especialidad. Entonces, y varios conocidos estaban en él, que habían sido mis superiores o incluso mis maestros estaban en el comité, en el jurado, y me dicen, mira, ojeras, entonces yo pienso que es mejor a mandar un artículo ahí al instituto porque la verdad que a mí se me hace bien difícil esa situación con ellos porque de repente ahí hay alguien es esta otra vez o a saber, ¿verdad? Yo como que ni fuera la gran investigadora, si yo estoy haciendo esta maestría es por eso. Para tener las credenciales y decir, no, miren, o sea, y qué bueno que mi asesor de la tesis
sea editor de la revista, por cierto, ¿verdad? Pero quiero mis credenciales porque quiero mi cartón pues de investigadora, la verdad, porque aquí en el país es muy difícil, es más fácil publicar afuera. Hay una cosa también, y se los digo a todos los compañeros, cuando uno revisa, cuando yo soy revisor, o sea, de muchas, realmente de muchas revistas, no por nada, sino porque soy viejo. Esa sería la palabra, y llevo mucho tiempo en esto, ¿no? Y, y la tendencia realmente no es ayudar a las personas. Yo me doy cuenta de eso, ¿no? A veces la tendencia es ver de qué manera te aplastan. Es terrible, ¿no? No hacen un análisis del discurso, porque revisar un artículo es el análisis del discurso. No está revisando hermenéuticamente a alguien que hizo un análisis del discurso, porque el que llega, el que hace una investigación, hizo un análisis del discurso. Cuando lo hace un artículo, hizo un análisis del discurso. Y el que se lo revisa está haciendo un análisis del discurso. Ahí no, ni siquiera, ustedes vieron en la bibliografía, yo les digo a ustedes, a veces es doble esa revisión del análisis del discurso. Aquí a veces triple, porque cuando usted hace un artículo, incluso está revisando la investigación. Una investigación, ustedes van a hacer una, pero estoy seguro que de una u otra manera han participado en investigaciones. Uno se da cuenta a veces de que le faltó algo, de que esto es mejor ponerlo de esta manera. Incluso puede pensar, debo ponerlo de esta manera porque cuando me revisaron ese trabajo de investigación me dijeron tal cosa. Uno está haciendo, fíjese, hermenéuticamente, a veces está, es como si estuvieran acomodando las ideas. No vamos a decir que se cambian, se podrían cambiar, pero lo está acomodando para que otra persona le haga un análisis del discurso. Entonces, a veces hasta, fíjese, ahora hay en Estados Unidos con El Salvador y Estados Unidos con el mundo tienen unas características bien, yo diría, sui generis, fíjese. No es porque ellos sean buenos de que te lo quieren publicar, sino que muchas veces lo que pasa en Estados Unidos de un tema en específico, cuando alguien lo investiga en otro país, eso investigado en otro país, a ellos les hace falta tomarlo, porque esos son, le es base a ellos después para hacer análisis comparativo e investigaciones comparativas. Hay un compañero del grupo anterior de ustedes que le han publicado 2 veces en Estados Unidos un tema. Y él me lo enseñó y todo. Y mira, ¿y cómo tú? No, no, si fue de casualidad. Y ahora me invitaron a exponer en los Estados Unidos el resultado de esa investigación, ¿no? Porque a veces también hay problemas de suerte, fíjense, es así, así simplemente. En las publicaciones se ha hecho bien y hay que tener en cuenta, y ustedes todos tienen que saberlo, que hoy se exige, ¿no? Que sea en El Salvador a nivel mundial, las revistas exigen que lo que se publica, hay revistas más de 50, otras más de 60, otras más de 70, que sea externo, porque se presupone, fíjese, se presupone a lo mejor lo contrario de lo que pasa en El Salvador. Se presupone que si el artículo eh, es endémico, porque usted trabaja en el lugar donde está la revista, o trabaja o es salvadoreña, una revista que es salvadoreña, lo que se presupone es que entonces la persona o los revisores van a ayudar a esa persona. O sea, que no sea esa persona que venga externa. Sin embargo, en El Salvador muchas veces lo que pasa es lo contrario. Fíjese. Entonces me dice a mí mi experiencia que entre nosotros mismos a veces nos estamos, o sea, nos ayudando. Y la ayuda y la solidaridad no es para aprobar algo que esté mal o que tenga que observaciones. Uno no tiene que observar las cosas que tenga, ¿no? Porque es un problema de ética, pero no es ético tampoco de que se hagan observaciones que a veces son, y te le digo de verdad, a mí me ha pasado, mire, yo soy tutor, asesor de una tesis en una universidad mexicana, de una tesis sobre el tema migratorio en la ciudad de Reynosa. Y la población que fluctúa en esa ciudad por la cantidad de migrantes que hay, pues está en la frontera con Estados Unidos.
Y a esa doctorante, que yo creo que al final le han hecho tantas observaciones que a veces son descabelladas, porque son observaciones sobre observaciones. Y yo les digo de verdad, como asesor, estoy hasta enojado y he mandado correos que son, a lo mejor no sé si me estarán, a lo mejor ya no me dan más ninguna, ¿no? Pero bueno, problema de ellos, ¿no? A veces eso a mí me crea un trabajo con eh, realmente que me es demasiado carga, porque uno tiene que hacer las observaciones y esas son las observaciones, y son las observaciones que uno tiene que resolver, ¿no? Esas observaciones es parte de ese análisis del discurso que se hizo, de ese trabajo hecho. Entonces, no pueden después poner otras observaciones que no son esas observaciones, porque no se acaba más nunca. Si usted se lo da a otra persona, a otra persona, a otra persona, esas personas siempre van a hacer observación, porque en primer lugar, eh, si a usted le dan un trabajo y usted no lo ha visto, él siempre le va a encontrar algo, porque el análisis del discurso tiene algo también que es subjetivo, tiene que ver con cada uno de nosotros, los que estamos aquí, ¿no? Y a la hora de escribir, nosotros mismos somos también los que estamos haciendo un discurso donde estamos influenciados, primero por una realidad objetiva, que son los problemas que tenemos, es una realidad. Y en segundo lugar, estamos subjetivamente influenciados por nuestras experiencias personales. Esas experiencias personales muchas veces tienen que ver con todos estos problemas que han hecho del discurso algo o hacen del discurso algo opaco, denso, se rompen las propias estructuras. Cuando uno lee la teoría, perdón, de cómo escribir un artículo, como yo puse en esa exposición, cuando uno, lo primero es que tiene que ser lo más claro posible. Eso no dice la teoría, eso no dice la teoría. Sin embargo, como tenemos una realidad objetiva que influye sobre nosotros y subjetivamente tenemos experiencias personales que crean cómo es que nosotros pensamos, cuando vamos a redactar, redactamos de una manera que es, como dice, como es la importancia del encuentro de hoy, realmente se vuelve el discurso en algo opaco, porque, y eso es subjetivamente, fíjense, a veces no nos damos cuenta, fíjense, y lo leemos y creemos que está bien, y hemos roto con lo que mismo, con lo que la teoría dice, y hacemos, repito, discursos que son opacos, ¿eh? Porque el discurso hoy crea realidades, como yo le digo a usted, y como ya no es el discurso solamente por un discurso, desde la razón, como era antes, antes era solamente, esta es la tesis que, sí, que yo creo, y tú dabas tus argumentos de manera racional. Ya no, hay una cantidad de factores que están influyendo, y en el caso de un artículo, para publicarlo, uno de los factores que uno quiere publicar, ¿eh? Porque muchas veces nos están exigiendo que hayamos publicado un artículo, ¿eh? Y al final, donde nosotros conocemos, sobre todo en el mismo lugar donde vivimos, ¿no? Porque esa es la realidad. Y a veces pensamos, y a veces no es menos cierto que a veces sí ocurre, que publicar en otro lugar nos puede crear, es más difícil. O sea, subjetivamente creemos, no, esto es difícil hacerlo. Y a veces hay lugares que son difíciles. Publicar del tema migratorio en México es es terrible, porque los mexicanos realmente creen que ellos tienen la razón total. Claro, los problemas migratorios son tan grandes como un país que es emisor y a la vez receptor de migrantes, que han hecho tantas investigaciones que eso crea un discurso muy propio y subjetivamente hace que ellos mismos piensen de que eh, eh, ellos son los que más saben. Directamente se los digo a ustedes. Cuando uno manda algo que tiene que ver de El Salvador, donde las condiciones socioeconómicas
económicas y culturales son distintas a México, ellos no se dan cuenta de que no puede ser similar el resultado de por qué es que migran los mexicanos, por qué migran los salvadoreños. Así sí, y pues, les digo de verdad, es algo bien. eh, yo hubo momentos incluso que me enojaba. Yo, por decirlo, tengo un carácter a veces así que me enojo, ¿no? Cuando veo que las cosas son tan reiteradas. Pero ya he optado por analizarlos discursivamente por qué es que hacen ellos eso, ¿no? Y cuando tomo el argumento, analizando ese discurso, eso que te mandan muchas veces, que es opaco, porque no te dicen ni siquiera por qué cosa es, de manera clara. Te mandan una comunicación y no te dicen claramente. Y a veces las observaciones no se entienden. Fíjense, de verdad se los digo. Entonces, nos está creando un... No, pero yo le digo, no, voy a analizar el discurso de ellos, a ver, ¿por qué? Bueno, es que evidentemente no quieren publicarlo. Ok, quieren publicarlo, vamos a llevarlo a otro lugar para que se publique en otro lugar, porque no tiene sentido seguir machucando y machucando y machucando, es lo mismo, porque, pero eso, todo eso tiene que ver con los discursos, compadre, así claramente, es algo, crea realidades, ¿eh? Yo quería sobre todo ustedes, eh, ahí hay un artículo, si ustedes vieron, a Virginia ha levantado la mano, adelante Virginia, ya a Xiomara ya la pongo de participación, adelante Virginia. No sé si aquí también podría entrar lo que es la diversidad lingüística, porque en mi caso nosotros tuvimos un problema con una organización al momento de publicar en una revista centroamericana, donde nos exigían utilizar algo llamado español neutro y nos enviaron incluso, ellos nos enviaron a una masterclass acerca de esto, del español neutro y cómo lo tendríamos que utilizar, porque nos dijeron que, o sea, todo el artículo estaba bien planteado y estaba bien elaborado, pero que el lenguaje o la manera en la que estaba escrito era muy salvadoreño, y esa fue la palabra que nos dijeron, que el lenguaje utilizado era demasiado salvadoreño para poder publicarlo en una revista internacional y que debíamos de volverlo a escribir utilizando un español neutro. Eso fue ese problema tuvimos nosotros con respecto a la diversidad lingüística. Es decir, que un español neutro. ¿Ves? Ustedes creen, fíjate, que el español, que por cierto, nosotros no hablamos español, nosotros hablamos castellano, esa es la primera, nosotros hablamos castellano, en español, el español es el castellano en España, de una parte de España, esa es la primera. En España se habla castellano neutro, o eso que esa gente dice en español neutro, ¿no? Así eso es redondo, no hay ningún lenguaje que sea neutro, es una locura, realmente. Si a mí me dijeran, debe utilizar no un lenguaje coloquial, porque a lo mejor no he visto el texto, ¿no? A lo mejor no me revisa el texto, eso a veces pasa, que utilizamos un lenguaje muy coloquial y un lenguaje de un artículo debe ser un lenguaje lo más científico posible, que no quiere decir que sea neutro, porque no hay ningún lenguaje que sea neutro. Todos los lenguajes están influenciados incluso semióticamente por la cultura de un país determinado y por las condiciones que vive un país determinado. Entonces, ¿cómo va a haber un lenguaje neutro? Ni en España hay un castellano neutro. Te repito, lo que nosotros hablamos es castellano. Claro, lo que pasa que el español y el nacimiento del imperio español en el siglo XVI es es como así, como una idea de dominación, ¿no? Es España, pero ¿quién fue los que conquistaron? A veces eso, dicen, ¿quién conquistó América? Ah, los españoles, ¿no? Los castellanos y los aragoneses, más que todos castellanos, fueron los que empezaron la conquista y después vinieron de diferentes territorios de lo que es hoy el reino español, que era el imperio español, llamado así después
con Carlos I de España y que era Carlos V de Alemania. Eso es una revisión histórica. Lo que pasa que el sentido de España, del Reino de España, es aglutinar a todos los que hablan el castellano en eso que ellos siempre han llamado Iberoamérica, que tiene un sentido de dominación cultural, para que quede claro, pero no existe un español neutro. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer si te preguntan eso, Virginia? Es revisar cuán coloquial es lo que ustedes, a lo mejor, eso fue lo que pasó, pero neutro. Te pueden dar 40 masterclass y encuentros y todo eso, y al final, porque cada país tiene una forma de interpretar un idioma, tiene sus propios, eh, en inglés dicen idiom, y uno diría sus formas verbales, ¿eh? Sus formas de transmitir un mensaje, su forma de escribir. Eso, yo cuando leo a un cubano escribiendo una cubana, lo leo y digo, ese, ese es compatriota también. A lo mejor de mí también dicen lo mismo, ¿no? Aunque me parece que no pasa, de mí es lo contrario. Bueno, ¿y de dónde será? Porque ni entendemos ya lo que está escribiendo. O sea, no pueden identificar un territorio porque yo llevo muchos años viviendo en El Salvador y aunque me cueste trabajo, aunque sea difícil desde el punto de vista oral, ustedes me oyen y dicen, no, él no es salvadoreño, ¿verdad? ¿Es así o no? Él dice, no, es que él habla así porque es cubano, ¿no? Sin embargo, cuando yo hablo con mi mamá, cuando no sabe quién es, me dice, ¿y quién habla? Yo le digo, ¿con quién habla? Tu hijo. Y me dice, que ni te entiendo lo que están hablando. Fíjese, eso crea como un intermedio, ¿no? Pero porque cada país tiene su forma específica. Neutral no existe. Neutral no existe. Puede ser que neutral sea algo así como lo más cercano a la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, podría Yo ser, creo que sí, pero creo lo que más antes se cercano a la refería. Real Lengua Española no lo hablan ni los españoles. Es que nos pasó con la palabra mosquito, por ejemplo, zancudo. Zancudo y mosquito. Ellos nos dijeron que no es zancudo no, sino que mosquito, pero si usted investiga no es lo mismo zancudo y mosquito. Entonces, Es que pero aquí, ellos decían que la palabra era mosquito, porque mosquito era el lenguaje neutro. porque eso es lo que está en la Real Academia. Hay lugares en Cuba se dice mosquito. Yo cuando digo aquí un mosquito, me dicen un zancudo. Ah, ya. Pero yo tengo que aceptar que decirle zancudo, porque yo no vivo en Cuba, yo vivo en El Salvador. Entonces, si me dicen que es un zancudo, es un zancudo. Aunque yo piense, el zancudo es un mosquito, ¿no? Simplemente, y si uno lo va a traducir eso al inglés, en inglés zancudo no existe, es mosquito en inglés, que es diciéndote que es un mosquito. Que a veces eso a mí también, enseguida le doy la palabra a Magal y después a Carolina, que a mí a veces eso incluso me causa, porque yo digo, pues esta gente de la Real Academia están como viendo cómo se dice en inglés para llevarlo así como una influencia que a mí no me gusta, ¿no? Uno habla incluso de neutralidad, todo eso tiene que ver cuántas palabras hoy que que son del inglés están reconocidas y cada vez más las reconocen la lengua española, la lengua castellana, cada vez más. ¿Cuántas palabras tenemos hoy? Twitter, tuitear, eso es una palabra que es inglesa, traída, ¿no? Facebookear, ¿no? Eso no tiene nada que ver, pero eso también son las relaciones hoy, porque cuando uno va a ver hoy incluso en qué mundo vivimos nosotros, si nosotros vivimos en un mundo globalizado, y en ese mundo globalizado uno tiene comunicación directa con cualquier cosa y es muy difícil, por ejemplo, hoy, cualquier cosa que pagan las agencias gringas, que son, pues tienen mucho dinero, evidentemente. Ellos lo mandan en inglés, lo primero que te preguntan es, ¿usted sabe? ¿Usted puede traducirlo al inglés? Y yo siempre le digo, mire, yo puedo hablar inglés con usted, pero yo no puedo hacer una traducción al inglés escrito.
sea, usted me lo manda, mándemelo en español y yo se lo reviso. Y después te lo pone al inglés que ustedes, porque igual yo se lo doy a una traductora aquí en El Salvador y le digo, mira, ayúdame, porque te voy a pagar, hazme la traducción. Y esa es una traductora salvadoreña. ¿Cuál es el análisis del discurso que ella hace de una interpretación de un texto en inglés? Su mente es de una salvadoreña, no es de una persona que vive en Estados Unidos. Entonces, que quede bien claro, es una pregunta de Virginia, que bueno, ¿no? Como ejemplo, no hay neutralidad en el lenguaje. Lo que estamos analizando nosotros aquí y lo que está en la bibliografía es eso, una de las cosas es esa, que el lenguaje no es neutral. Y cuando el lenguaje, mientras más opaco es, menos neutral es. ¿Okay? Magali, adelante, y después Carolina. Sí, solo comentar un poco acerca del discurso, porque el año pasado yo tuve la oportunidad de escuchar a una investigadora que estaban implementando acá en el país y de hecho lo promovieron mucho junto al Ministerio, bueno, con el Ministerio de Educación, la traducción de evidencia, decían ellos, porque suele pasar que cuando se generan investigaciones, el lenguaje es tan técnico que no todas las personas lo logran entender, incluso siendo profesionales. Entonces, un poco el discurso era trabajar sobre investigaciones científicas, investigaciones hechas en el país con una alta calidad de evidencia y que estas fueran, decían ellos, con un lenguaje traducible, un lenguaje que pudiese ser utilizado y puesto en práctica dentro de la implementación a niveles realmente operativos. Estamos hablando de comunidades, de escuelas, porque eran enfocados en el tema de prevención de violencia dentro de los contextos de educación. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando usted habla del discurso y justo la colega estaba, perdón, la compañera estaba hablando sobre esa publicación que les hicieron la observación, ¿verdad? Del lenguaje, pero cómo se puede investigar y que realmente los resultados de esa investigación, los hallazgos, sean utilizables dentro de las comunidades. Solamente ese es el comentario. Muchas gracias, Magali. Déjame hacerte una pregunta. Es que no te oía al principio. ¿Y quién fue el que te hizo ese señalamiento? ¿Qué organización era? No, era un proyecto que se estaba Ah, desarrollando. ¿y Un ese proyecto proyecto, quién lo pagaba? USAID, eran fondos Ah, USAID. Sí. ay, lo pagaba la USAID. No tengo nada contra la USAID. A ver, ¿qué por qué? Pero la USAID es de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está diciendo la USAID ahí? Ellos están implementando un lenguaje técnico para que la traducción al inglés sea la más, yo diría, adecuada, a lo mejor es la palabra, que desde el punto de vista del lenguaje pegaría en este discurso oral que yo le doy a ustedes, ¿no? Lo más adecuado, porque a veces las traducciones son complejas. Una palabra solamente mal empleada de un idioma a otro puede dar un significado diferente. O sea, ¿qué es lo que ellos querían decir? Es eso. Porque cuando se trabaja con las comunidades, a veces es peor todavía. No trabaja con las comunidades, está trabajando eh, con personas que a lo mejor son campesinos, obreros, gente de bajos recursos, gente con problemas, gente que eh, han tenido menos estudios por esos mismos problemas eh, de recursos que ha tenido en su vida. Entonces, el lenguaje a la hora que se hacen las entrevistas, encuestas, el lenguaje de ellos no es un lenguaje técnico, ¿no? O sea, llevar eso a un lenguaje técnico es a veces extremadamente difícil. Le digo, una palabra mal usada
me viene a la mente, antes de dar la palabra a Carolina y a Eric, que también ha levantado la mano, fíjense que me viene a la mente algo que aquí todo el mundo, la Biblia. Yo sé en cuántas traducciones tiene la Biblia, incluso la traducción esa, la Reina Valera, que es supuestamente la que más hay en castellano en El Salvador. Eso tiene cosas que lo que dice, se dice en griego y se ha traducido al castellano, su significado es diferente. Es diferente, porque ¿quiénes son los que están haciendo la traducción? Por eso es que analizar el discurso es tan importante. Analizar la Biblia es un análisis del discurso, ¿no? Pero nosotros analizamos una Biblia que está en castellano, ¿no? Ahora, ¿cuál es la Biblia original? La del siglo IV está escrito en griego. Esa es la original, por lo menos la más vieja que se conoce. La que el emperador Teodosio, porque no fue Constantino, la que el emperador Teodosio, su hijo, le dijo a los escribas, tradúzcanlo, háganlo así, y donde hubo una influencia, y por eso hay tantos lenguajes distintos en la Biblia, igual que, estoy hablando del Nuevo Testamento, igual que en el Viejo Testamento. El Viejo Testamento ha llegado a la cifra de 14 escribas, hecho en el periodo del rey Josías, siglo 7 antes de nuestra era, en momentos de crisis del reino judeo, ante la posible invasión de el imperio caldeo o neobabilónico, que fue el que se dio y acabó con el reino de Judea, lo conquistó, ¿no? Entonces tú tenías que hacer algo que cohesionara a la población judía para defenderse. Y de ahí nace ese Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nace en condiciones que yo diría que son hasta parecidas, ¿no? Porque ese imperio romano del Oriente, después llamado imperio bizantino, le hacía falta. Pero lo escribieron en griego y uno dice, en romano. Pero si los romanos hablaban latín, es que en la parte oriental del imperio romano, el idioma que predominaba no era el latín, era el griego. Y por eso lo escribieron en griego. Incluso los mismos romanos que hablaban latín consideraban el griego como el idioma más de las personas cultas, porque leer a Aristóteles, a Platón en griego era problema de cultura, leerlo en latín era leerlo en una traducción, entonces no era lo mismo. ¿Ves? Entonces lo escribieron en griego. Cuando uno hace el análisis del discurso, eso se da cuenta que entonces es lo mismo llevarlo del español al inglés en condiciones cuando el lenguaje es puramente técnico, por ejemplo, no es el sentido que sea fácil tampoco ni nada, me imagino que tenga también bastante problemas, pero un lenguaje técnico, por ejemplo, que tiene que ver con construcción de maquinaria, algo eso, esos lenguajes técnicos son bien, yo diría, más específicos. Y pienso realmente, porque yo no estudié ingeniería, que sea más fácil hacer una traducción, pero cuando el lenguaje de las personas, cuando uno trabaja con las comunidades, esa persona de las comunidades son a la vez investigadores. Ellos son objetos y sujetos de la investigación. Las dos cosas. Cuando uno es objeto y sujeto de una investigación, la hace suya y expresa muchas ideas que tienen que ver con sus subjetividades individuales y lo expresa en la forma que él sabe expresarse. Entonces, traducir eso al inglés, ¿qué es lo que eso implica? Que primero hay que llevarlo a un castellano que sea lo menos coloquial posible. Y después entonces traducirlo al inglés, que sea también el inglés más asequible a las personas, porque uno dice, y es que también en Estados Unidos todo el mundo habla el mismo inglés, ¿no? Pues totalmente. Hoy mismo hay investigaciones, por ejemplo, de la población afroestadounidense, donde prácticamente ellos tienen ya un lenguaje que es propio. Son derivaciones del inglés.
una cosa muy propia que tiene que ver con su historia. ¿Eh? Y eso ocurre. Ahora incluso, yo les digo a ustedes, de verdad, eh, yo que soy más viejo y que uno oye hablar inglés aún de cualquier país de África que haya sido colonia británica y uno lo entiende, yo por lo menos lo entiendo, me es más fácil, fíjense, entenderlo a un negro africano de un país determinado hablando inglés que entenderlo a un afroestadounidense en los Estados Unidos. Un afroestadounidense en Estados Unidos es como si uno estuviera sordo, no lo entiende. Y si le dices por segunda vez, no te entiendo, a lo mejor hasta se enoja. Ese es el problema. ¿No? Analiza. Todo eso tiene que ver con esto. Realmente es el discurso. Es que esa es la complejidad y de ahí viene la importancia que tiene hoy, yo diría más que nunca, analizar esos discursos. Adelante, Carolina. Después, Eric. Hola, buenas tardes. Sí, con respecto a lo de las opacidades en el análisis del discurso, sobre todo cuando hablamos del idioma español o del castellano que ahorita estamos tocando, hay dos planos que se deben tomar en cuenta. Primero está el plano fónico y el plano morfosintáctico. En el plano fónico sabemos que aunque todos hablemos un español, cada región tiene sus variaciones. Algunos hablan de que en ciertas regiones de España hay hasta 17 fonemas, en América Latina hay 18, 19, 20 fonemas diferentes que hacen que el español sea sumamente rico en ese aspecto. Entonces, encontrar un español neutro sumamente complicado, sobre todo, como decía la compañera, en cuestiones de investigación científica. Y el plano morfosintáctico habla de la variabilidad gramatical, que al analizar el discurso es una de las opacidades que se tiene que tomar en cuenta, porque aquí hacemos variaciones, como decía la compañera, que el mosquito, el zancudo, es parte del plano morfosintáctico que cada región tiene y se debe de tomar en cuenta al momento de analizar discursos, sobre todo de forma internacional. Entonces, sí va a cambiar todo. Un español neutro va a ser sumamente difícil, sobre todo cuando hay exposiciones, cuando se trata de ponencias y cosas así, que es mucho más difícil, como usted decía, que aunque usted vive aquí, pero siempre su acento va a ser diferente y es el mismo español. Entonces, esa es mi contribución. No, en la línea, Carolina, muy bien, muy bien. Muy bien tus palabras, ¿no? Eso yo diría desde el punto de vista de la, valga la redundancia, del lenguaje, de cómo analizar el tema. Dice que hablando eso mismo, Carolina, me venía a mí la idea, me venía a la mente, no una idea, no, así pensando, eh, todo el territorio, hablando de esa misma palabra de mosquito zancudo, todo el territorio de, desde Guatemala, Honduras, de la costa del Caribe hasta Nicaragua, la religión era la misquitia. Eso, los ingleses se metieron ahí, se lo fueron quitando al imperio español. Y la misquitia, ¿qué cosa era la misquitia? Porque la cantidad de zancudos que había ahí que picaban a los eran terribles. Por eso viene en el Caribe esa palabra, ¿ves? Que se hizo incluso ya, eso también es lo importante en el significado que tienen las palabras, que al final es hasta un concepto geográfico, ¿no? La misquitia es un concepto geográfico del siglo XIX, que qué es lo que quiere decir en los lugares que ocuparon los ingleses, donde llevaron a los africanos, que eran los que trabajaban, y por eso esos lugares mismos después, cuando se hicieron las plantaciones, sobre todo de plátano, con la United Fruit Company, los que trabajaban eran esos negros. Los que eran antes habían sido esclavos y después se les pagaba lo que se les pagaba, la bobería, de acorde a la explotación que tenían de lo que estaban produciendo. ¿Ves? Y esa es la palabra, igual, del mosquito. Muy bien, Carolina, adelante, Eric. Miriam después Marta, después Mario y después Cristian. Adelante. Buenas tardes para todos y todos. Muchas gracias por la pertinencia de la participación.
Y bueno, quizás hablar un poco del tema del lenguaje y la connotación también que podamos tener en cuanto a este. Hay que saber y entender que los diferentes lenguajes vienen por mímesis, independientemente los metaconceptos que podamos generar de cada uno de ellos, ¿no? Porque también hay lenguaje especializado en cada una de las ciencias que permite y da respuesta a muchas situaciones de la vida cotidiana. Inclusive en nuestro propio país hay lenguaje, hay diferencias lingüísticas eh, en cuanto a una región u otra. Y siempre ponemos el ejemplo de San Miguel, ¿verdad? Con la paila y el huacal. La misma cosa dicha de diferente forma. Y también lo coloca, también un mentor muy apreciado, Humberto Velázquez, con su leperario salvadoreño. Y así una recolección de términos y definiciones que lo conceptualizaba y siempre decía, miren, el lenguaje salvadoreño siempre lleva inmerso el tema sexual, por decir, tema sexual, porque sí, siempre estamos pensando, decimos guineo, decía, estamos pensando en otra cosa sexual, no tanto en la figura como tal, en la imagen que nos da el guineo, sino que estamos siempre dando esa connotación y que aplicado en diferentes contextos, como por ejemplo una broma vulgar, se puede interpretar de diferentes formas. Y así pasa con nuestro lenguaje. De repente uno quiere establecer algunas pautas o colocarlas y hacerse sentir muy salvadoreño o muy técnico, y de repente no se entiende porque las connotaciones o las diferentes fases lingüísticas son distintas para cada país. Y digo esto porque no solo basta estudiar en, siete, en los 7 campos de la lingüística, el lenguaje, sino que también a la parte de las comunidades, por ejemplo, donde ya decimos y entendemos que, por ejemplo, no es lo mismo estar aquí en San Salvador que irme a San Antonio de Guzmán, allá donde están los nahuablantes. Tienen otra forma de hablar, es diferente, inclusive, hoy revisando el diccionario de ellos, del náhuatl, encontramos muchas palabras que se han convertido en nuestras, en el léxico diario y que no conocemos, y que de repente podemos utilizar, pero en nuestro entorno, en nuestra cercanía, si la colocamos en una investigación que vaya para afuera, posiblemente no se entienda. Y digan, ¿y esto qué es? ¿Qué va a ser? Como planteaba también el doctor Vela, cuanto a su leperario salvadoreño. Sí, quizás obtener esa gama de información, ese acúmulo de conocimiento para establecer pautas lingüísticas, como lo menciona Noam Chomsky, desde la percepción aquella, en cuanto a entender más allá del lenguaje humano, sino su aplicabilidad, e ir a plasmarlo en un documento y decir esto está sucediendo, es un tema que también cuesta y difiere tanto a uno de repente como interpretador, investigador o parte de una temática que de repente solo la está viendo el escritorio y no está yendo al territorio, puede no inferir en los resultados, puede dar otra cosa que no sea la adecuada para las personas o las situaciones que se están viviendo en cada lugar. Por acá mi participación, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Fíjese, Cristian, para hacer es que en los giros lingüísticos hoy, es que en muchos análisis, esos son análisis que son de la cultura. Hoy, y está en una parte de la bibliografía, así yo recordándome tantas cosas, y hacer un resumen de ponerse en la bibliografía, les digo de verdad que a veces cuesta. Antes los análisis discursivos, o casi siempre los discursos tenían que ver con cosas como, por ejemplo, clases sociales, producciones, bases económicas, producciones, explotación. Eso eran cosas que eran como algo así como recurrentes. Sin embargo, hoy
en ese propio giro discursivo está llevando a que los análisis son cada vez más culturales. Es increíblemente, ¿no? Le digo increíblemente desde el punto de vista que estamos en la globalización. Sin embargo, dentro de la globalización hay cada vez más, y no es un problema de defensa de, de las comunidades o de las culturas nacionales, eh, o es parte también de esa defensa de las culturas nacionales, que hay muchos análisis que tienen que ver con estas partes de la cultura. Y El Salvador tiene, yo realmente creo, una gran ventaja de esos dos autores que mencionó Eric, sobre todo el segundo. ¿Cuál fue el que me dijiste, Eric? Es muy relevante de todo esto. Esos son los giros lingüísticos que son puramente salvadoreños, ¿no? Porque nos ayudan a interpretar cuando se va a una comunidad qué es lo que nos quieren decir de verdad. Porque si no sabemos eso, nos va a costar trabajo. Si no nos ubicamos en que nosotros vamos a entrevistar a una persona tal, ¿eh? Me dice aquí Xiomara, yo no soporto leer el Quijote o el Cid Campeador y no digamos las traducciones. Eh, eso tiene también una lógica, Xiomara. Es que, ¿cuándo fue escrito eso? Fue escrito en el siglo XVII, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Eh? Sin embargo, ¿cuál es, yo diría, eh, no solo desde el punto de vista de contextualizar la lengua castellana en ese momento, porque eso está escrito en castellano, ¿no? Sino que eh, cuando Cervantes escribió eso, tomó, o sea, hizo del castellano muchas palabras que eran palabras árabes, ¿eh? De los 700 años de conquista, y quedaron esas palabras árabes dentro del castellano, porque así era como la gente ya se había acostumbrado. Culturalmente, el lenguaje es como un órgano vivo que está en constante transformación, ¿no? Y mientras haya comunidades que hablen el castellano, va a seguir vivo y va a seguir transformándose dialécticamente, porque eso es algo eso es un movimiento constante, ¿no? Pero cuando uno lee Don Quijote de la Mancha, no solo lo extenso, sino que es extremadamente denso. Eso yo lo leí obligado. Ustedes me dicen, hay libros que uno lee porque les gusta leerlo, porque se engancha. A mí el libro de Cervantes no me engancha. Estoy obligado a leerlo. Pero cuando uno habla, por ejemplo, del español, el castellano en Cuba, hay un libro de, de Sama Lima, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, un libro fabuloso. No solo del español, del que ese castellano, sino el castellano del lenguaje en Cuba. Y yo solamente les puedo decir que hay un capítulo, el séptimo capítulo, que yo lo he leído como 7 veces, pero los demás capítulos no. Los capítulos los leí una vez y me parecieron, porque son lenguajes realmente densos. Pues llega un momento que eh, ese giro discursivo que viene del pasado siglo hace que cada vez sea más denso. Cuando es más denso se vuelve oscuro, no hay claridad. No a veces ni entiende qué es lo que te quieren decir, tienes que repetirlo, tienes que leerlo 3 veces y eso también te cuesta. Y difícilmente alguien hoy hace un libro, sí, por lo menos para convertirse en un bestseller, y el Cervantes no es un bestseller, ¿no es cierto? Dice, no, lo han comprado tanta gente, pero ¿cuánta gente se lo han leído? ¿Y cuánta gente se lo han leído con gusto? Menos todavía. Menos, que es difícil, ¿verdad? Un libro que es cansón, porque es un diálogo prácticamente entre 2 personas, donde están empleando una cantidad de frases
del idioma castellano, que es como una recopilación. Y yo incluso muchas veces he creído que Cervantes hizo eso con esa idea de recopilar algo que nadie lo había hecho. Y de ahí es su triunfo literario. Fíjense, eso no es un bestseller vendido, sino un triunfo literario. Hoy las producciones del libro de Cervantes se hacen en España, con países de América Latina y se regalan, pero nadie lo compra. Y comprar un libro, compañeros, ustedes saben que es un problema, ¿no? Aunque le cueste trabajo a uno verlo en una computadora, para no pagarlo, porque aparte de eso, son costos que realmente son terribles, ¿no? Adelante, Miriam. Miriam, después Marta, después Mario y después Cristian. Adelante, Miriam. Buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer un comentario igual, parecido a lo que mencionó mis compañeros sobre cómo llama la atención las variantes de lenguaje entre cada región, pero es que en particular también en sí el desarrollo del lenguaje se da respondiendo a una necesidad de comunicación. De ahí que exista el lenguaje técnico, ¿verdad? Donde el mismo grupo de profesionales se pueden comunicar. No es como, no sé, si hablar de repente Eric, que es alguien con un área totalmente diferente a mí, el lenguaje técnico, pues, posiblemente no lo entendería mayor cosa. Igual si yo me pongo a entrar a hablar un lenguaje técnico con alguien de otra profesión. Si el lenguaje social que ocupamos igual es el español, pero tenemos nuestro propio lenguaje técnico porque responde a la necesidad de nuestra profesión. De ahí pues también el comentario aparte, ¿verdad? Que oía de que a los europeos se les hace bastante fácil manejar 2, 3 lenguas, pero porque sus fronteras tienen directamente otros idiomas, entonces se acostumbran más a oírlas y por eso nosotros en América nos acostumbramos nada más a español e inglés porque son casi que los lenguajes que manejamos acá. A algunos europeos se les hace más difícil el inglés que el español, porque su frontera coincide más con España, entonces tienen más la necesidad de comunicación en español que en inglés. También el lenguaje de señas, está el LESA, que es el lenguaje de señas de salvadoreña, que son señas diferentes a las que hace el lenguaje de señas de México, por ejemplo. Incluso lo que mencionaba, dentro del mismo El Salvador hay regiones que utilizan palabras diferentes, siendo que somos el mismo país, muy pequeñito, por cierto, y aún así tenemos palabras diferentes. Yo en particular, yo soy de Occidente, estoy acostumbrada a que bebida congelada que le dicen charamusca en San Salvador, yo le digo topollillo. Cuando empecé a estudiar en San Salvador me costó un montón decirle charamusca, porque no podía comprar uno. Entonces me costó acostumbrarme a decir la charamusca. El mango, bueno, yo le decía mango cumbia, y yo le decía mango twist, creo, no sé. Igual es un baile, pero es un mango bailado, pero igual. Entonces, son palabritas que son. Estamos en un lugar muy pequeño, y sin embargo hay ciertas variantes porque no se tiene la comunicación localmente, porque si se fijan, ¿en dónde hacemos las variantes? En cosas muy locales, que es una comida o un plato, ¿verdad? Son algo, cosas muy locales, entonces se logran hacer incluso variaciones dentro de una misma región tan pequeña como El Salvador. Mientras que cuando para cosas más generales seguimos manejando un mismo idioma, por así decirlo, un mismo lenguaje social. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Miriam. De acuerdo a lo que dice Miriam, igual, a mí esas cosas me vienen cosas así a la mente. Por ejemplo, Suiza. En Suiza se habla alemán, francés e italiano. Porque los cantones suizos, esa es una federación de cantones. Es como decir una federación de territorios en un país que realmente es pequeño. Hay cantones que hablan alemán y cantones que el que nace en Suiza habla los 3 idiomas, más el inglés que lo han obligado en la escuela. Entonces un suizo tiene de por sí una cultura, porque el que habla 4 idiomas tiene una gran cultura, porque eh, incluso aprendiéndolo lo han obligado también, o ha leído en los 4 idiomas eh, literatura que tiene que ver escrita en esos idiomas. Por eso es a veces tan importante hablar más de un idioma, y uno tiene que hacer casi siempre
algo así como el esfuerzo, pero ahí no solamente, y no es realmente menos cierto que en el caso de América Latina. Yo diría que, bueno, hemos tenido bastante poca suerte con muchas cosas, ¿no? Pero sí ha sido una suerte haber estado al lado de Estados Unidos por el tema del inglés, porque realmente el inglés es el idioma, desde el punto de vista científico, que se ha vuelto el idioma no solo coloquial, sino el idioma también que tiene una aplicación científica, ¿no? Que los artículos, los chinos, busco un artículo de la Universidad Técnica de Pekín, que es la universidad más grande del mundo y la que más produce, eh, cuando digo de producción de conocimiento, es la que más produce, más que todas las universidades de Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros no hablamos chino, sin embargo los chinos tienen la traducción del inglés, del chino al inglés ahí mismo. ¿Ya? Incluso en China, que uno parece, no, bueno, los chinos hablan chino. En China hay dos variantes del idioma chino. El chino de Beijing, que es el del norte, y el chino del sur, que es el de la ciudad de Nankín, antigua capital del imperio, de lo que fue el imperio chino, hablan con diferencias que a veces son drásticas. Fíjense, y no, porque es que me lo han dicho, ¿no? Me lo han dicho, no, esto es, sí. Y esos son los mismos, lo que muchas veces hacen que cuando vamos a hacer un análisis del discurso, nos pueda costar más trabajo. Miren, eso que te pasa a ti, imagínate tú a mí, y no crean que porque El Salvador es pequeño, miren, no hay, El Salvador tiene 20.000 kilómetros cuadrados, el Líbano tiene 10.000 kilómetros cuadrados, y en 10.000 kilómetros cuadrados hay 14 confesiones religiosas. 14 confesiones religiosas, que unas son islámicas y las otras son cristianas, de diferentes denominaciones, 14. ¿Eh? Todos hablan árabe, entre comillas, porque el idioma coloquial que más tienen ellos realmente, para entenderse entre comunidades, es el francés, porque eran colonias de Francia. Y las élites intelectuales en el Líbano, todos han estudiado en París, tanto islámicos como cristianos, desde las 14 denominaciones que hay. O sea, fíjense que desde el punto de vista de los discursos, eso es realmente lo que los salva. Es que como están rodeados de los árabes, al final tienen que hablar árabe, ¿no? Porque tienen que comunicarse con la mayoría, aparte de una relación con Siria muy fuerte. En Siria, que fue colonia francesa, realmente eh, hay también problemas confesionales, hablan en Francia. Eso de un área geográfica que puede ser más pequeño, más grande, tiene cambio, porque uno dice, bueno, sí, El Salvador es pequeño, pero en Honduras todo el mundo habla igual, ¿no? La parte que es frontera con El Salvador tiene diferencias a la parte que está en el Caribe. En Cuba, que es una isla separada de todos los demás, en Occidente se habla de una manera, en el Oriente se habla de otra. Es más cercano el idioma castellano en el oriente de Cuba, el salvadoreño, que en Occidente. Yo de Charamusca, yo todavía le digo aquí guineo, ¿no? Cuba guineo en la parte occidental, en la parte oriental le dice guineo, pero en la parte occidental yo le digo platanito. Y mi esposa siempre me dice, oye, eso es un guineo. Ah, sí, pero es que en Cuba, no, pero tú estás, sí, pero es que está en la mente y cambiar eso no es fácil. O sea, eso requiere, aunque ya yo sé que es un guineo, ¿no? Y en Cuba hay una parte donde se dice así, y aún así yo me cuesta trabajo, y así hay otras, una gran cantidad. Muchas veces las palabras que son, eh, digamos, que en el ámbito coloquial de cualquier país, las más obscenas, son las más fáciles que se le pegan a uno. Y lo más difícil son las palabras que son técnicas, que son las que tenemos que utilizar a la hora de escribir un trabajo científico, una investigación, un artículo. ¿Ves? Entonces son las que nos cuestan. Los otros no los aprendemos así. ¿Eh? No voy a decirle aquí porque al final todas los conocemos, pero esas sí todo el mundo las... Yo me conozco todas,
que no existen en Cuba, fíjate, no existen. Yo voy a Cuba y tal cosa y eso qué cosa quiere decir. Entonces le doy la explicación, ¿no? Estoy obligado a darle una explicación de qué cosa es, pero que no existen. Sin embargo, yo me la sé toda. Sin embargo, cuando veo un guineo, le digo, aquí hacemos un platanito. No se me ha quitado, ¿no? Y eso tiene que ver. Eso implica un análisis del discurso. ¿Por qué eso ocurre? ¿No? Y una explicación. Y simpáticamente una explicación científica. Eso tiene explicaciones que tienen que ver con la semántica. Chomsky realmente de eso ha escrito muchísimo. Pero Chomsky también escribe, fíjese, Chomsky escribe cuando hace, cuando escribe de política, yo no sé si a lo mejor alguien se lo revisa, es extremadamente directo. Cuando usted lea un documento de Chomsky analizando los temas de semántica, traducido del inglés al castellano, es extremadamente denso, extremadamente, que a veces no se entiende. Y hay que tener un diccionario al lado para empezar a buscar, ¿qué es lo que quiere decir? Y teniendo en cuenta que es de una traducción. Fíjense. Sin embargo, políticamente es claro, en una misma persona. Y eso tiene que ver con ese sujeto, porque él es un sujeto individual que tiene sus influencias personales, individuales. Adelante, Marta. Mario y después Cristian. Gracias, buenas tardes, doctor. Bueno, quiero mencionar dos cosas. Una es que haciendo un análisis en relación a lo he escuchado de los compañeros sobre la dificultad que han tenido al querer publicar, me doy cuenta de que no tenemos como muchas esperanzas en El Salvador, aunque nosotros quizás estemos estudiando una maestría. Por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis sobre el ausentismo parental y la salud mental de la niñez que ha sido afectada a raíz del régimen de excepción. Entonces, es algo que no hay como mucho, no hay mucho material, no hay investigaciones y que me parece interesante para darla a conocer a otros países. Entonces, pero por lo que veo, no hay como tanta oportunidad, ¿verdad? Esa es una. En relación al contenido también de la, de los materiales proporcionados, estaba viendo que también se le da mayor importancia a la relevancia que tiene en la actualidad en relación a al discurso, pero en relación a las ciencias sociales, ya que la investigación se enfocará no solamente en el texto lingüístico, como se ha estado mencionando, sino que también está relacionado lo que son las interpretaciones correctas de los símbolos, de los signos y de otras cosas que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis. Entonces estaba viendo eso, que en esa parte, en la parte social, se le da como mayor relevancia, porque, por ejemplo, yo puedo estar escribiendo mi discurso, pero a lo mejor estoy utilizando algún lenguaje o algún símbolo que tiene otra interpretación. Entonces, y eso es muy importante para a la hora de hacer nuestro análisis. Eso, doctor. Muchas gracias, Marta. Eso es, porque por eso es que los discursos son opacos. Y por eso es que hay que analizar la simbología junto con el discurso. Porque hay que veces que desentrañarlo. Los políticos dan un discurso, o cualquiera da un discurso. Sin embargo, la simbología, cuando uno la analiza y hace el análisis de esa simbología, que es parte del análisis del discurso, uno se da cuenta que el mensaje no es ese que uno oyó o que uno está leyendo. El mensaje es otro, compañero. Más que claro. Cuando
Los ejemplos son tan evidentes, pero son problemáticos, diría yo, desde el punto de vista eh, político. Y yo prefiero Sí, no, pero hay una simbología. Busquen la simbología de cualquier, no voy a decir de actual, de cualquier toma presidencial en la historia de El Salvador para que ustedes vean. Esas tomas de El Salvador, esas tomas de posesión de los presidentes, la cantidad de símbolos que tiene eso, uno no tiene ni que leer el discurso. Es porque los discursos son tan opacos y porque casi que uno sabe con antelación, porque conoce la historia de El Salvador, que lo que te están diciendo no lo van a cumplir así redondamente, ¿eh? Pero la simbología sí te dice qué es lo que quieren ese grupo en ese momento está actuando. ¿Quiénes lo respaldan? ¿En quiénes se apoyan? ¿Eh? ¿Cuál es la idea que utilizar, tienen de su relación con los receptores? En este caso, el receptor es el principal sujeto, o supuestamente el principal sujeto de la historia, que es el pueblo. Eso es simbólicamente, eso que nos está diciendo Marta es total. Eso tiene que ver con la opacidad, los discursos. Es como decir, nadie, hoy los políticos difícilmente, si te mandan un mensaje, es ese mensaje mismo que va a resolver esto nada más. Todo lo demás es algo que está como dando vueltas, ¿no? Y al final yo por lo menos pienso, no, eso no se va a resolver, ¿no? ¿Qué es lo que se va a resolver? Lo único que hay que hacer uso de la hermenéutica. por supuesto, y teniendo en cuenta, Marta, que uno mismo hace su hermenéutica, pues cuando uno escribe, está haciendo su hermenéutica. Fíjense, uno está revisando hermenéuticamente lo que escribieron otros, por eso está sobre todo en el análisis que uno hace de los marcos teóricos, en esas investigaciones que están haciendo ustedes. Es un estudio hermenéutico. Está buscando, a ver, este dijo esto, el otro dijo. Pero cuando uno lo escribe, lo está escribiendo uno y está aplicando una hermenéutica que después va a ser revisada por usted misma si hace un artículo o por el que mañana lo revise. Porque hermenéuticamente va a ser una interpretación de lo que supuestamente usted quiso decir, o cuál fue el mensaje que usted mandó. Antes que se me vaya la mente, porque estuvo a punto de irse, Marta nos dice los temas de la publicación. Mire, compañero, como yo le digo a todos mis grupos, yo soy el editor de una revista. Todos los compañeros que quieran aquí publicar, yo se lo mando a los revisores. Mis revisores tienen el mandato, mientras yo tenga el puesto, mañana me echan, bueno, me quitan, ni modo, pero mientras yo tenga el puesto, tienen el mandato de que las observaciones son con fines positivos, para que la gente publique. Por lo tanto, y más, ese tema es un tema, yo creo, súper pertinente, relevante para esa investigación y todas las que estén relacionadas hoy en El Salvador. Ustedes me lo mandan. Yo, del grupo anterior, publiqué 3 artículos. Este grupo, ustedes quieren publicar en la revista de la Universidad Gran Nuestro Tiempo, revista que está indexada en Latindex y que Canyon también ahora la va a indexar. Estoy esperando hacer unos cambios de lo que ellos piden para indexarle. Yo, con gusto, se lo mando a los revisores, ¿no? Aunque yo soy el que al final tiene la última palabra. Así, claramente, yo sí hablo claramente. O si le dijeran, no, los revisores si lo aprueban o no, eso es algo que es denso, que es una duda, no. Yo sí tengo la última palabra, ¿no? Si no, pueden mañana poner a otro, por supuesto. Yo tengo ese mandato. Lo mando a los revisores, a los parecidos, pero yo tengo la última palabra de publicarlo o no. Y la intención siempre va a ser positiva. Me lo mandan Marta y todos los compañeros que están aquí, yo con gusto. A lo mejor no es en el volumen que viene, es en el otro, pero si tiene la mínima calidad requerida,
sobre todo el tema es pertinente, porque lo importante es que el tema sea pertinente, y yo realmente creo que si ustedes están haciendo investigaciones para sus tesis, es porque son pertinentes las investigaciones, se las han aprobado por su pertinencia. Si no, no se lo hubiesen aprobado y le hubiesen dicho, no, mira, busco otro tema, porque son un grupo de compañeros muy calificados y calificadas, con los cuales yo tengo magnífica relación, que están trabajando en esos temas. Por lo tanto, si lo están haciendo, Marta, yo con gusto me lo manda cuando yo lo tengo. Yo haré lo posible Gracias, y lo doctor. imposible. Mario, adelante, y después Cristian. Hola, buenas tardes. Creo que una de las cosas que hemos hablado acá bueno, de lo que hemos hablado acá entra de lo que se llama variación discursiva, en el cual tenemos un discurso general y discurso especializado, ¿verdad? Ese discurso general, como usted ha mencionado, toma vital relevancia en el discurso político, que ahorita, concatenando con la primera tarea que nos dejó, pues el discurso político tiene que ser directo y entendible, ¿verdad? Entonces, cuando se hace o se elabora uno de estos, tiene que evaluarse la población a la que va dirigido, porque si hacemos un discurso demasiado especializado, la población pues no lo va a entender, se va a aburrir y no vamos a captar la atención que queríamos en ellos. En cambio, si hacemos un discurso generalizado o general, entendiendo la población a la que se está dirigiendo, pues vamos a lograr tener un impacto adecuado en ellos. En la carrera de medicina, ahora que estoy haciendo memoria, pues también nos enseñan esto. Nos enseñan en el cuarto año a entender o analizar principalmente el discurso de la población que nos va a llegar a consultar, en el cual pues nos enseñan algunas tecnoprácticas y algunas también como palabras específicas que ellos utilizarían, que es por ejemplo cuando alguien le dice que le duelen las berijas, que tiene pincapiés, que tiene, anda el ojo chilposo. Esas son cosas que ellos dicen y que uno pues para poderse comunicar con ellos tiene que entenderlas, tiene que entender eso, ese es el significado de eso, ¿verdad? Para poderlo lograr. En medicina también nosotros creo que ocupamos mucho el lenguaje especializado, pero como usted muy bien lo mencionó, y en este mundo que está globalizado, pues algún término puede que no sea específico para alguna, simplemente en Suiza puede que no sea un término igual en medicina aquí en El Salvador. Y para eso actualmente pues estamos tratando de estandarizar lo más que podamos nuestro lenguaje para no tener esas variaciones y podernos comunicar bien. Incluso ahí está se han creado muchas escalas, digamos así, de por ejemplo, grado 1, grado 2, grado 3 y ponen exactamente lo que significa. También quiero mencionar, y es muy importante, que la IA ya se está metiendo con estas cuestiones de las traducciones y todo eso. Incluso me acuerdo que la edición 18 de la Harrison venía con una vastedad de errores en español, que bien se notaba que había sido traducido por una inteligencia artificial que no diferenciaba esas cuestiones específicas de medicina, porque habían palabras que las traducía como que fuera un discurso general, como por población general, cuando para nosotros o algo, una palabra técnica, pues significa otra cosa en otro contexto diferente, ¿verdad? Eso también ahorita es muy importante con la cuestión de las investigaciones, porque si nosotros traducimos en esos traductores de Internet nuestra investigación, eso crea, en verdad, una infinidad de errores también, que ya el mensaje que nosotros queremos enviar se distorsiona completamente. Esto pues va a tomar mucha relevancia porque creo que al final la IA va a terminar pues entendiendo bastante de lo que queremos decir, pero creo que así como vamos y como usted siempre lo ha mencionado, la sociedad es una de las cosas más difíciles de entender, entonces nuestro lenguaje y las características que van variando según la sociedad o según la región en la que estamos hablando, pues creo que la IA jamás lo va a poder entender. Muchas gracias, Mario. Bueno, yo no creería tanto, fíjense, en que si no lo va a entender. Hay una cosa que sí es cierto, yo estoy de acuerdo, Mario, en que eh, cada especialidad debe tener un lenguaje técnico propio. A veces eso se ha intentado, yo creo que en todas las especialidades, eh, pero realmente usted es médico, ¿verdad? Eh, yo creo que en medicina eso es más posible, o sea, yo incluso creería que es más fácil hacerlo. Pero en los temas sociales son tan complejos y son tan variables, de acuerdo incluso, como usted dice, las regiones, que
Eso es lo que cuesta más trabajo. Pero yo sí creo que la inteligencia artificial, le digo de verdad, yo eh, acabé de hacer una investigación por la Universidad Evangélica del tema de la inteligencia artificial, las percepciones que tienen los estudiantes, pero sobre todo, ¿no?, sobre el tema de la inteligencia artificial. Un artículo lo publicaron en España, en Scopus, bien por la actualidad que tiene. Pero si uno mira el tema de la inteligencia artificial, yo realmente creo que en tan poco tiempo los cambios son tan drásticos desde el punto de vista de su desarrollo, digamos, positivo, para utilizarlo como un asistente. Porque nosotros, la idea de la inteligencia artificial es que nos ayude como asistente. Si la inteligencia artificial mañana crea conciencia, o sea, que ella misma se da cuenta que ella es una inteligencia artificial, eso podría ser, no a nivel de película, aunque a mí, de verdad, yo soy tan crítico en los temas de la política de Estados Unidos como soy tan fanático al cine gringo. Así, ustedes saben que yo hablo en eso claramente. Me gustan las películas gringas, pero no es por la influencia que yo tenga. Yo sí creo que la inteligencia artificial un día va a crear conciencia. Ella va a crear conciencia, es que tú sabes que tú eres tú mismo. O sea, que ella va a darse cuenta, yo soy la inteligencia artificial y este es un ser humano. O sea, va a ver la diferencia. Yo creo que va a llegar a lograrlo. Pero bueno, esa es mi opinión personal. ¿Pueden los seres humanos trancar eso? ¿Cómo decir? Limitar eso, yo no sé. Porque cuando uno crea, y las grandes potencias han creado superinteligencias artificiales, hay hoy superinteligencias artificiales que están incluso directamente relacionados al tema de defensa, o de, a veces las grandes potencias no es de defensa, sino de con intenciones agresivas, ¿no? No estoy hablando solo de Estados Unidos, sino de todas las potencias: Rusia, China, la India, Francia, Gran Bretaña, Corea del Norte, Israel, que son las potencias nucleares. Son un gran problema, pero que hay uno dice, bueno, es que no sabemos. Ese es el 3% de la información a la cual nosotros no tenemos acceso. No tenemos acceso en el mundo de hoy con una conexión a Internet al 97% del conocimiento creado por los seres humanos. Fíjense, lo que pasa es que nosotros, ¿qué es lo que nosotros, a cuál nosotros le hacemos análisis del discurso? A lo que está en castellano, ¿no? A lo mejor algo en inglés porque técnicamente sea más fácil, no sé. A lo mejor en francés algo se puede hacer, que son los idiomas, yo diría, más cercanos a nosotros. Pero el 3%, en ese 3% que no sabemos, está esa superinteligencia artificial. ¿Hasta dónde ha llegado esa superinteligencia artificial? No lo sabemos. Eso es difícil hacer una interpretación de, discursiva de los textos relacionados a la inteligencia artificial porque hay un por ciento que no sabemos, ¿no? No sabemos por qué. Yo me recuerdo el ChatGPT, y el ChatGPT es privativo, y hoy el ChatGPT 4, pues, tienen una diferencia grande, pero grande de verdad. Uno ve que el nivel de desarrollo en un poco tiempo ha sido más grande posiblemente que finales del siglo pasado, un celular que era un mamotreto así, y hoy tenemos uno. Ha sido en cuestión de 2 años, 3 años, una cosa así. Carolina se ríe, porque Carolina, como es joven, no vio los mamotretos, eso, pero yo, los mamotretos, que no se podía meter ni en el bolsillo del pantalón porque te abría un hueco. Se rompía los pantalones. Pero hoy, cada vez, y yo les digo a ustedes, los hay todavía. Lo que pasa que los que producen eso tienen que vendernos la bobería esta que ellos hicieron, porque si no, no le das negocio. Lo van vendiendo de poco en poco, porque somos dependientes hoy de un mercado. El mercado es el que domina, tiene el predominio de eso, tiene el predominio. La Xiomara que habló de esa presentación que yo hice,
el tema hoy de la ciencia abierta y de la ciencia privativa es uno de los temas que se discuten. Ciencia abierta y ciencia privativa. Porque ahí, en la ciencia privativa, están todas las grandes revistas gringas. Y esas grandes revistas gringas, para publicarle algo a nosotros, publicarnos algo, tiene que ser que a ellos les interese. No que nos interese a nosotros, sino que a ellos les interese por razones que tienen que ver con sus objetos de estudio. Si a ellos no les interesa, aunque el trabajo sea excelente, no lo van ni a mirar. Fíjense, así, redondamente. No porque tú pagues o no. Cuando ellos tienen algo de interés, aunque tú no tengas dinero, ellos te lo publican. Y le dicen eso, no, te lo publicamos porque es excelente de su trabajo. Pero es porque a ellos les interesa, ¿no? Si no, tienes que pagar. Con las diferentes formas escondidas de esa ciencia privativa, porque son escondidas. Ellos no te dicen, por publicar un artículo tienes que pagar tanto, sino te dicen, hay un foro, para participar en el foro hay que pagar tanto, y eso incluye que te vamos a publicar. Pero realmente no es por participar en el foro, es para que tú publiques, tienes que pagar tanto. ¿Ah? Lo que lo hacen, su discurso es opaco. Ese giro discursivo hace que están escondiéndonos, pero cuando uno lo revisa dice, "Ah, esto pagado es eso, ¿eh?". Y les puedo poner un ejemplo. Dos personas que hicimos el artículo, ya el artículo se publicó, ¿no? De la inteligencia artificial, pero participar en el foro, fíjense, ya el pago no era, pago es como decir, por participar y con un artículo, sino que era individual. Como es individual, eran 300 y pico de euros uno y 300 y pico de euros el otro, y el otro compañero al final decidió, digo, no, y lo pida ahí porque va a ser un problema, pues eso. No tiene que darse cuenta de los costos que tiene eso. Pero al otro compañero lo quitaron, fíjense, y me dejaron a mí solo. Eso implica un análisis del discurso, y es esa es la ciencia privativa. Y el predominio que sigue teniendo en la publicación, porque todos hablamos bien, no, la ciencia abierta, hay un discurso de lo más lindo, ¿no? Pero después incluso el Ministerio de Educación dice, ajá, ¿y ustedes cuántos artículos tienen publicados en Scopus? Vienen y se bajan con eso, ¿no? No tengo en Scopus, pero mire, publiqué está en Latin, está en el cielo, y dice, no, pero en Scopus esa es lo plus ultra, y es ciencia privativa, y es pagado. Y a lo mejor usted paga un artículo que no tiene mucha importancia, pero como lo pagó, se lo publican. ¿Sí? Adelante, Cristian. Buenas tardes a todos. Bueno, con la comunicación, pues a mí me parece interesante que indirectamente cada día aplicamos una forma básica del análisis del discurso para interactuar socialmente en el sentido de compartir ideas. Asimismo, pues esta comunicación se puede acompañar de situaciones particulares que pueden demandar profundizar en lo que se comunica, ya que en el contexto puede plantearse mensajes que trascienden del mero sentido literal que las palabras como tal tienen y pasan a expresar formación de realidades que pueden conllevar mensajes tanto intencionales o ocultos con fines específicos de quien lo utiliza. Así también me parece interesante esta parte del análisis del discurso y también con lo que dijo el compañero Mario, pues en la relación médico-paciente, lo cual demanda un análisis del discurso para comprender la dolencia que tiene el paciente, compararlo con la teoría y luego brindar una respuesta que nuevamente debe ser clara para el paciente. Hay que hacer prácticamente un doble discurso, especialmente si implican algún potencial riesgo para la persona que está siendo atendida. Pues ya viendo esa profundidad que tiene en la vida diaria, el análisis del discurso que indirectamente lo realizamos en las diferentes interacciones que tenemos, ya tomarlo como herramienta metodológica en las investigaciones para hacer una valoración más estricta de lo que se habla con un fundamento teórico que respalde las interpretaciones que incluso se pueden hacer de otras observaciones que se han hecho, poder tomar los fundamentos para analizar el caso, incluso en nuestras propias palabras,
son usadas por terceros también, porque se haga un doble análisis de lo que se comunica o de lo que se está queriendo expresar. Entonces, pues muy interesante que en un segundo orden también se ocupe lo que prácticamente cada uno de nosotros terminamos escribiendo, o que estas investigaciones puedan ser tomadas más allá para ese punto. Y ahí destaca también la importancia que deben de tener estos temas para que realmente tengan algún tipo de implicación y comuniquen adecuadamente las ideas. Esa es mi intervención. Muchas gracias, Cristian. Ya que Cristian toma, bueno, aquí la mayoría están vinculados a los temas de medicina y son médicos, médicas, ¿no? Cristian eh, me hace a mí llegar a un punto, ya esto es lo último para terminar y para que todos ustedes descansen ya a su fin de semana. Fíjense que en los temas médicos, esto lo pongo a lo mejor para hacer conciencia, le estoy dando un discurso oral. Pero ustedes saben que yo las cosas así, como trabajo tanto en esto, trato de por lo menos, si digo una cosa, que esa cosa sea lo que yo hago, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Ustedes mismos dirían, este nos dice una cosa y después viene y hace un discurso y no se entiende, ¿no? Los temas de los pacientes, fíjense, compañeros. Hay una cosa que yo veo en el análisis del discurso de las investigaciones que tienen que ver con problemas médicos. O sea, problemas médicos para que haya un problema médico, tiene que haber paciente, ¿no? No me dejan ustedes mentir. Yo realmente creo que las investigaciones son investigaciones muy, eso que el amigo Sampiere ha llamado investigaciones cuantitativas. O sea, se ha visto mucho el tema de cifras. O sea, los problemas son estos porque hay tanto por ciento de esto, tanto por ciento de lo otro. Y yo realmente siempre he pensado que cada paciente es un individuo muy particular. Y por ejemplo, el dolor en una persona que puede tener una enfermedad que genera un dolor. El dolor no es igual en todas las personas. Incluso hay personas que pueden ni siquiera tener dolor y tener los casos, me vienen a la mente los casos de la apendicitis. Personas que no tienen dolor del apéndice y pueden entonces hasta morir de una peritonitis. ¿Por qué? ¿Y cómo usted se siente? No, bien, pero no se siente, ¿no? Y le hacen y no le da el dolor. Fíjense, yo conozco un caso y realmente es muy cercano. Y por diga se muere. ¿Por qué? Yo realmente pienso que hay que ver al paciente de una manera bien, analizarlo a él, su discurso personal, ¿no? No solo con la observación de él, sino ese discurso de qué es lo que esa persona piensa, porque en el tema del dolor a nadie le duele, aunque tenga la misma enfermedad, de manera igual se le va a manifestar. Entonces yo esto lo pongo en perspectiva, ustedes médicos y médicas, para que valoren, y que yo soy un gran defensor de las investigaciones, esos que se llaman mixtas, ¿no? O sea, ver cuantitativamente cómo se está manifestando algo, pero también verlo cualitativamente, observando o entrevistando a esa persona, o las personas que tienen que ver con un objeto de estudio específico. Y a mí me da la impresión de que eso, algo así como que falta algo en El Salvador para que, y esto que les estoy diciendo, fíjense, simpáticamente no es nuevo, porque las cosas muchas veces vienen de experiencias personales. Y en Cuba, desde los años 40 del pasado siglo, nació una escuela que hoy posiblemente no exista, pues después de la revolución y bla, bla, todo eso, ¿no? Que veía en cada paciente un paciente individual, fuera de la cifra. Y que bueno, este es la cifra, y a lo mejor, como es lo que tiene, se trata de esta manera, porque eso es lo que
está estipulado. Y esas, el clínico, médico clínico es el que atiende todo, que después se lo manda al especialista, ¿verdad? Es así, ¿no? Puede ser que me equivoque yo en el nombre. Más grande que ha existido en la historia de la medicina en Cuba. Era uno de los que practicó la medicina de esa manera. E incluso, Acá, doctor, acá clínico se le dice a los que examinan al paciente, digamos, y recetan, digamos. pero el que examina un paciente y después lo manda a un especialista, por ejemplo, no, usted lo que tiene es... Pero se lo manda a un cardiólogo, el cardiólogo también, acá le es clínico también. Ajá, porque siempre examina. Entonces Bueno, es médico de medicina general, sería la ajá, palabra. médico general y especialista, eso sí. Ajá. Entonces, por eso estoy preguntando, les pregunto para que la idea sea, ustedes entiendan bien la idea que yo les quiero mandar. Claramente en este discurso oral, médico general más grande que hubo en la historia de Cuba, así trabajaba. Y fue en los años 40, fíjese, el primero. Yo no he visto ningún escrito más viejo que en un casi que un folletín bien pequeño puso la importancia de la aspirina para los temas cardíacos. Fíjense, desde los años 40 del pasado siglo, y hoy, cuando yo oigo a la farmacéutica, tome cardioaspirina, y yo digo, ajá, que estamos casi, ha pasado 80 años, ahorita ha pasado un siglo, y eso, ¿cuánto tiempo tiene eso? Y ese médico, que también, por supuesto, fue familia, no familia mía, pero familia de una persona muy querida de mi vida, ¿no? Me enseñó el papel. Porque yo vi que le recetaba aspirina a la gente. Doctor, es que toma aspirina por si acaso, tómela. No vaya a ser que le dé un infarto, tómela. Y lo aplicaba. Yo, claro, por supuesto, ustedes son los que saben del tema, pero yo se lo pongo a colación desde un punto de vista puramente investigativo. Investigativo en el sentido de esas investigaciones que cuantitativas, cualitativas, mixtas. Yo realmente creo que las investigaciones son deductivas, inductivas o a la misma vez deductivas e inductivas. Eso es lo que yo creo. Yo creo que eso de cualitativo y cuantitativo es algo, es puro de Sampieri, porque hay una comunidad epistemológica que lo acepta de esa manera, que tiene una influencia muy grande en El Salvador y uno no se puede salir tampoco de lo que normalmente ustedes tratan en El Salvador, ¿no? Pero analicen, piensen solamente en eso, lo dejo como algo de pensarlo, ¿no? La importancia de esas investigaciones que Sampieri dice que son cualitativas en el caso de la medicina, donde a mí me da la impresión que en El Salvador hay un predominio de información, de investigaciones de medicina que son cuantitativas y donde la parte cualitativa que tiene que ver ya con el caso de la medicina, creo yo, con personas y con pacientes individuales, no tiene la relevancia que debía tener. Es solamente mi opinión, ¿no? Le digo para que ustedes lo piensen, ¿no? Pueden estar de acuerdo o no, cada uno de nosotros tiene sus argumentos, por supuesto. Yo hasta aquí, me da casualidad, no es porque las 5:30. Mire que les digo de verdad, yo siempre trato de terminar antes, pero debe ser que a mí el grupo de ustedes me gusta. Por los temas, ¿no?, que tratamos y la manera que los tratamos, ¿no? Hay grupos que son más difíciles, ¿no? Y aún todavía hay algunos compañeros que no participaron, pero bueno, yo espero que participen en el próximo encuentro. Les agradezco, por supuesto, haber estado aquí en este encuentro, sus participaciones realmente excelentes. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos entonces el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, buen fin de doctor. semana. Gracias, doctor. Buenas Dios, maestro, tardes. gracias.